Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Haciendo Negocios Sin Fronteras con tu servidor Sergio Nava. Y Mario Ortiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¡Qué milagro! Pues tú más bien que te dejas ver. Sí, ¿verdad? Ya no me acordaba ni cómo eras. Ya no me dejaban entrar y aquí algún día me desconoció. Te la pasas viajando por alrededor del mundo, pues ¿qué te puedo decir, no? ¿Qué le hace uno? Hoy tenemos un programa de lujo, Mario. Así es, amigo. Fíjate, te pongo en contexto antes de presentar a nuestros invitados de lujo. Va a haber el Foro de Logística y Comercio Exterior en su etapa 21. Ya 21. Ya 21. Ok. Y hay varios patrocinadores para ese evento. Uh-huh. La primera conferencia que se va a dar la van a patrocinar aquí nuestros invitados estrellas. Ok. Que ahorita los vamos a presentar y los vamos a preguntar un poquito. Que tienen una trayectoria impresionante en comercio exterior. Trayectoria muy impresionante. Sí. Ya de mucha experiencia. Sí, por supuesto. Y que bueno, pues hay que aprovecharlos y exprimirlos. Así es. Así es. Sin más, presento a Beatriz Ramos y Eduardo Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, mucho gusto. Gracias, pues muy orgullosa de estar aquí y encontrarme con gente que la pandemia no me había dejado ver, pero aquí Sí. estamos ya. Qué bueno, Sí. Betty. Reencontrándonos. El tema de hoy es el valor de la información logística. Tengo entendido que ese es el tema que ustedes van a dar en la primera conferencia. Pero primero platícanos de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Cómo empezaron? Trayectoria profesional, su empresa, los puestos que tienen, que has logrado. Pues vamos a la parte logística y en realidad Eduardo está mucho más involucrado en eso. Yo lo voy a apoyar esta vez en la parte de comercio exterior. Yo creo que mi vida pues se encauzó por situaciones que yo no había previsto, se encauzó a los temas de comercio exterior. Y creo que creo que tengo muchos logros, pero esos logros ha sido porque soy muy afortunada, porque he tenido mucha gente que me ha llevado de la mano, me ha enseñado y me ha obligado a estudiar, ¿no? Entonces, pues al final del día yo estudié Derecho, de origen no tendría nada que hacer en cosas de aduanas, ¿no? Yo estudié Derecho, después estudié Comercio, tengo 3 maestrías y una cuarta que hice en desarrollo humano, en temas de desarrollo humano, porque también pues en este andar a mí me parece que es importante cada día ser mejor persona y trato de hacerlo. Por el otro lado, pues he trabajado desde el inicio de mi carrera como abogado. La verdad es que me llamaron a trabajar a una agencia aduanal y eso me fue metiendo en este mundo en el que hoy pues me da de comer, gracias a Dios, y además me apasiona y amo. Una cosa que a mí mi hijo me pregunta es: mamá, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Le dije: Rey, lo que ames, porque lo vas a hacer toda tu vida y de eso vas a comer tú y tu familia, ¿no? Entonces creo que para mí ese es el punto clave, que amo lo que hago, disfruto muchísimo los temas de aduanas, me encanta estudiar. En razón de esto tengo un despacho de consultoría donde hacemos toda esta parte de la estrategia fiscal. Soy abogado, entonces también litigo. Me encantaría tener más juicios que consultoría, porque la verdad es que dejan más dinero, ¿no? Entonces me encantaría, no siempre es así. Y pues en esta cosa digo también que tengo muchos puestos, muchos títulos nobiliarios que no me dejan dinero, pero me abren la oportunidad de poder cabildear con las autoridades. Entonces pues soy síndico en la Prodecon, soy presidenta de la Comisión Fiscal y Aduanas en la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, soy presidenta de la Comisión de Aeroespacial en Sencomex, formo parte de la Comisión de Normatividad en la Asociación Mexicana de Mujeres Aduaneras, que si conocen el mundo del comercio exterior, Georgina Estrada preside. Entonces, pues la verdad es que vamos aprendiendo ahí todas, y lo que vamos aprendiendo diario a ensayo y error, ¿no? Yo siempre he dicho desde el primer día que empecé a trabajar, lo que sé no lo sé por lista, lo sé porque alguna vez me equivoqué, lo tuve que arreglar y pues ya aprendí cómo. Entonces lo que sé, pues lo sé por vieja, ¿no? Ahora es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y aquí estoy, y la verdad muy muy orgullosa de esta vez compartir con Eduardo, que además de admirarlo por la visión que él tiene en el negocio, pues es mi hermano, ¿no? Entonces, que él Excelente, muy trabajador, muy activo. Así es. Bueno, en mi caso yo sí tengo toda la vida dedicándome a la logística. Yo soy ingeniero de profesión, estudié maestría en administración. Y mi primera idea era dedicarme, cuando yo salí de la universidad estaba el boom del ISO 9000.
Yo algún día quise dedicarme a dar consultoría de ISO 9000. Eso me llevó a la logística, me llevó a trabajar muchos años en uno de los operadores logísticos más grandes de México. Y después de que salí de ahí, pues ya entonces empezamos a hacer pininos ya como empresa propia. El día de hoy pues tenemos ya 20 años, 25 dedicándonos a la logística. Que hacemos principalmente justamente esa parte operativa que complementa toda la parte administrativa que hacen los trámites, que hacen los agentes aduanales, que hacen toda esa área administrativa. Pues nosotros desarrollamos la parte operativa. Nuestra principal función es desarrollar trajes a la medida para los clientes, en función de apoyarlos en el manejo de sus mercancías, apoyarlos en el desarrollo de la mejor operación logística que puedan tener, y obviamente no podemos quitar del renglón el ahorro, ¿no? Siempre la eficiencia en costos en el tema logístico. Sí, por supuesto. Y más en estos tiempos. Y más en estos tiempos, así es. Entonces hoy hemos logrado generar empresas alrededor de la logística que nos permiten desarrollar sistemas informáticos, nos permiten desarrollar inclusive empaques para la logística, nos permiten desarrollar consultoría en función de los procesos logísticos, y eso es algo de lo que nos tiene hoy aquí, ¿no? ¿Cuál es así que ese valor, ¿no?, de la información en todos estos procesos? Y prácticamente ese es el valor, ¿no? Sí, prácticamente ese es el valor, ¿no? Todo lo que se necesita hacer, medir, crear y desarrollar para tener un buen proceso en mi manejo de materiales, ¿no? Yo siempre digo de cotorreo y les digo a mis hijos, ¿no? Hoy existe la logística en todo, cualquier lugar, inclusive la cocina de un hogar, un salón de clases, como platicábamos antes de iniciar. Hoy todo lleva un proceso, todo lleva un orden, y esa es la base de desarrollar procesos logísticos eficientes. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Sí, Eduardo, Betty, al día de hoy la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y hemos reaprendido a hacer otras. El tema logístico ha sido fundamental en todos sentidos para hacer llegar alimentos a nuestras casas cuando estábamos encerrados. Se reactivó la economía gracias al tema de paqueterías, etcétera. Se vieron nuevas formas de entrega y de eficientar esas entregas, tanto en el tema de las vacunas, etcétera. El valor de la logística hoy en día, ¿cuál crees que sea? Híjole, pregunta muy difícil y muy amplia, ¿no? Porque, como decíamos ahorita como ejemplo, hoy la logística existe en todos lados. Así es. Pero específicamente en el manejo de materiales y a la salida de esta pandemia, aprendimos que debemos ser más rápidos, debemos de ser más eficientes, ¿no? Debemos de tener la capacidad. Por ahí hace mucho un director que trabajó conmigo en la empresa, en Trooper Herramientas, me decía, tienes que aprender a ser camaleón. La situación te va a dar el color con el que debes jugar en ese momento. Entonces, creo que la pandemia nos dio eso, nos hizo aprender que no hay una barrera, que al final las cosas se tienen que seguir moviendo. Como tú bien lo decías, los alimentos fue un gran boom de la logística, de la entrega de última milla. Las empresas de última milla obviamente tuvieron un gran desarrollo en este proceso logístico, pero principalmente creo que el aprendizaje más fuerte aquí es lograr romper esas barreras, lograr hacernos completamente eficientes en un sentido, pero completamente camaleónicos en otro sentido, es decir, capaz de adaptarnos a las situaciones, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a una logística tradicional, donde si yo necesitaba mover algo, tal vez lo pedía o tal vez salía a un autoservicio a comprarlo, ¿no? La pandemia nos enseñó que si no puedo salir, alguien me lo tiene que traer, me lo tiene que traer rápido, me lo tiene que traer bien. Y en el caso de la gente que vive en el mundo de los perecederos, pues me lo tiene que traer doblemente bien, por decirlo de alguna manera coloquial. Es decir, me lo tiene que traer refrigerado, me lo tiene que traer bien empaquetado. Y entonces se vuelve ya el común denominador. Antes pensábamos que los grandes logísticos, los grandes camiones, los grandes barcos, inclusive los grandes aviones eran la base de esto, ¿no? Y hoy la última milla y la pandemia nos vino a enseñar que la base está a partir primero de lo que necesita el cliente y después así es, se cambió, ¿no? Completamente. Y que nos enseñó también, creo, a planear, porque antes o yo decía, hoy necesito tal cosa, voy y la compro, mañana necesito algo, lo pido, y ahora ¿qué voy a pedir para que me llegue todo en el mismo embarque? Y me llegue, pide el lunes para que todo me llegue el martes, porque si no, me cuesta el embarque del lunes, el embarque del martes, el embarque del miércoles. Entonces creo que
si llega, claro, ¿no? Entonces creo que planear y proyectar ha sido también algo que hemos aprendido en la pandemia. Excelente. Y aquí entraríamos en tema en valor de la información. La logística, como todo, ha tenido muchos avances tecnológicos, pero yo creo que la logística mucho más que otros, y ahí es donde cobra valor la información. ¿A qué nos referimos con el valor de la información? Bueno, ahí hay un punto importante, y retomando nuevamente el ejemplo de la última milla. Yo creo que hoy no solamente tuvo cambios importantes la logística en el tema de la información, como tú dices, a lo mejor de los que más avanzaron para lograr salir de la pandemia, sino que específicamente en la logística toda la información se volvió al momento, ¿no? Es decir, se volvió en línea. Claro. Ya no había como que sí al rato te mando el reporte o sí te voy a mandar el informe, ¿no? Hoy necesitabas asegurar el poder monitorear las mercancías, el poder tener un reporte de embarque al momento, el poder tener un tracking de toda tu unidad, de todas las mercancías, tener la información a la mano, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente hubo que desarrollarlo. Hoy tenemos la ventaja también de que las aplicaciones que están sobre la web te permiten desarrollar cosas padrísimas, cosas muy rápidas, cosas que te permiten también procesar datos. Y entonces ahí es donde viene esta combinación, ¿no? Uno es la velocidad, pero la otra, que justamente es el valor de la información, es ¿qué debo de analizar? Porque a muchos clientes les sucede cuando llegamos a ofrecerles alguna consultoría, que a lo mejor miden 300 cosas en su empresa y son capaces de medir cuántos fletes hacen y a dónde van y probablemente cuánto se tardó el flete y si hoy su GPS le ayudó a controlar inclusive a ese operador. Sin embargo, no han aterrizado correctamente qué deben de analizar, ¿no? Y luego cuando les doy esos cursos les pongo un ejemplo, ¿no? O sea, no de nada sirve que todos los días te subas a la báscula y digas peso 90 kilos, peso 90 kilos, ya todos los días mediste eso, ¿no? Tienes que medir realmente pues cuánto caminas más que ayer, cuánta agua no te tomas más que ayer, cuánta fibra, ¿no? Entonces el aprender a no me funciona mi ahora entiendo. Entonces ese valor de la información que se convierte en una métrica útil y no en una métrica que solamente me quita el tiempo para verdaderamente analizar el dato que me da, ¿no? Entonces puede ser un dato en tiempo, puede ser un dato en nivel de servicio, puede ser un dato en costo o puede ser la combinación de eso, de todas, que claro. Es justamente ese valor que hoy nos da la información tan rápida que hoy podemos tener. Y que si lo vertimos a la parte aduanera, tiene que ser información muy precisa, porque yo estoy esperando mi carga, quiero preparar el pedimento para que en cuanto llegue lo pague y lo cruce. No hay manera que me cambie la factura. La que me subieron a la web es con la que yo voy a poder hacer mi pedimento y pedir el anticipo de contribuciones si así se tuviera que hacer, etcétera, ¿no? La calidad de la mercancía, la función, etcétera, por los permisos que se solicitan. Entonces creo que además de la eficacia en el tiempo de tener la información compartida, tiene que ser una información precisa para que no estemos después teniendo que rectificar omisiones, contribuciones omitidas o alguna infracción que a mí me sorprende hoy que la autoridad, la verdad es que cada vez que veo las reformas al código dice sumamos más equiparables a delito de contrabando, ¿no? O sea, ya equivocarme en cualquier cosa en el pedimento casi es un equiparable a delito de contrabando. Entonces, pues sí, ojalá que los representantes legales sepan fumar porque pues van a estar guardados un rato. Uno empieza a leer esas cosas y ya se siente casi en la cárcel. Sí, ¿no? No puede cometer un errorcito porque así nos va. Y ahora con eso de que los consultores, en mi caso, yo ya tengo miedo de contestar, ¿no? Porque también tú eres solidario responsable de las contribuciones omitidas. Entonces, yo ya si no estoy segura y no lo leí en algún lado, ya hoy dejo de presumir que es posible. Ya tengo miedo. Sí, son muchos factores de hoy muchas personas que involucran que a lo mejor un tercero puede equivocarse. Porque hay errores, somos humanos y se van saltados, ¿no? Y volvemos a lo mismo de la información. Es lo importante tenerlo, inclusive para prevenir todas estas cosas. En anticipado y correcta. Y planeado y todo. Así es. Y es que aparte no es una ventaja, es algo que hay que tenerlo ya. ¿No? O sea, no es de que déjame lo pienso, déjame ver si hay alguna información. No, eso se tiene que tener ya. ¿Ustedes en qué nos pueden ayudar en eso?
Mira, hay capacitaciones. Sí, el día de hoy nosotros desarrollamos cursos, desarrollamos capacitaciones que son la base de lo que después ofrecemos a nuestros clientes como consultoría. Okay. Entonces, esos cursos que son planteamiento de lo que en las empresas hoy se llama el scorecard, ¿no? Es decir, que aprendan los clientes a ver qué tienen que medir, cómo lo tienen que medir, y desde la parte básica, ¿no? Les explicamos o les repasamos, porque creo que la mayoría las vimos en la escuela, ¿no? Las herramientas básicas de la calidad, las herramientas básicas de la estadística, y que con esto empiecen por lo menos a tener un score balance bien medido, ¿no? Por lo menos, ¿no? Es decir, ya tienen una base que medir y de ahí a crecer, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, entonces primero vamos a aprender qué y cómo tenemos que medir, ¿no? Entonces, se les da esa capacitación. Ustedes nos enseñan desde qué medir. Es correcto, nosotros hacemos el análisis y le damos las propuestas al cliente de qué es lo que tiene que medir. Sí, porque pasa que luego de repente uno se pierde y si no le sabes andas midiendo cosas que... Sí, que no te agregan valor, ¿no? Y te quitan tiempo. Y le quitan tiempo a alguien. Digo, hay empresas que tienen departamentos completos de estadística, ¿no? Que yo me encontraba con eso y dices, oye, tal vez regresé 40 años en el tiempo, porque pues ya deberías de tenerlo eso en un programa, en un software que salga en tu sistema, en una interfaz, ¿no? Hoy la tecnología te da para lograr todo eso de manera automática, ¿no? Entonces, no te da completamente el análisis, digo, eso todavía nos mantiene como humanos arriba de la tecnología, pero ya te da toda la información para que puedas tomar decisiones lo más rápido posible, ¿no? Entonces, decía, acabo ahorita de leer un libro ahí de los grandes genios de ya antes decían, la información es poder, ¿no? Y ahora decía Elon Musk, la información es básica. Ya no es poder, ahora es básica, ¿no? Entonces, ya cambió de nivel. Negocio que quieras correr, en cualquier empresa que quieras correr y ser mejor que el de al lado, tienes que aprender que medir. Claro. Y lo más importante también es tienes que aprender a qué comparar de esa medición, ¿no? O sea, qué tanto soy capaz de lo que ya medí, mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo. Porque como bien lo señalas, lo que no es medible no es mejorable. Entonces, finalmente, si tienes una directriz bien clara de acuerdo a las capacitaciones que ustedes ofrecen en materia de logística, pues sabes perfectamente qué quieres, hacia dónde quieres ir y cómo lo vas a lograr. Perfecto. Entonces, empieza primero por saber qué medir. Ustedes nos ayudan en eso. Siguiente paso. Siguiente paso es cómo lo voy a medir. Entonces, ¿qué punto de mi proceso o qué punto de mi sistema me va a dar la información que necesito medir? Entonces, algunas las vamos a medir en dinero, algunas las vamos a medir en tiempo, algunas las vamos a medir en combinación, que es la parte productiva, y otras las voy a comparar contra el indicador más importante de mi negocio, ¿no? Alguno es facturación, alguno es gasto, o alguno es venta bruta. Entonces, o el profit, exactamente. Sí, dependiendo que le convenga más a ¿no? Cada negocio se mide diferente y dependiendo de la administración que le imprima su dirección general, pues es la forma en que se va a medir. Entonces ese es el segundo paso. Primero vamos a ver qué vamos a medir y el segundo paso es cómo lo vamos a medir. ¿Involucran a la empresa, al empresario? Sí, claro, no, tienen que estar participando desde la alta dirección hasta el responsable de hacer la métrica dentro de la empresa. Si no, pues no funciona. Y todos los responsables dentro de ese proceso, ¿no? ¿Hacen algún tipo de mapeo? Hacemos mapeo, el mapeo va un poquito más en función al tema procesos. Sí, en algún momento les ayudamos con eso, pero pensando exclusivamente en la información, primero entendemos el proceso y les vamos ayudando a que ellos mismos entiendan qué medir. Es la parte básica. Después, cómo medirla. Y después, como tercer paso, que es la parte más compleja el día de hoy, es cómo analizar de la manera más rápida eso que ya decidí medir, o sea, que ya lo estoy reflejando en alguna gráfica, en algún indicador, etcétera. Ahora, ¿qué análisis me da eso para estar tomando decisiones, ¿no? Algunas decisiones a corto plazo, otras decisiones de corrección de rumbo, a lo mejor alguna otra decisión de inversión, una decisión de cambio, pero siempre la información tiene que estarse analizando. O sea, si la pegamos como antes, pues en un pizarrón, una gráfica, pues ya no funciona. O sea, no es de una vez y ya. Así es estar siempre periódico. Hoy la información, les decimos a los clientes, es viva. Entonces la información tiene que estar cambiando constantemente. Si no, entonces quiere decir que algo en tu empresa no está funcionando de manera adecuada. Porque entonces no estás actualizando de manera adecuada tu información. Entonces realmente hoy es información viva la que
se les ayude y se les enseña cómo medirla. Entonces sería primero qué medir, luego cómo medirlo, y luego las acciones a seguir. Y luego las acciones exactas de cómo analizar eso que ya midieron para las decisiones que ellos necesitan tomar en su negocio. Y luego sobre esas acciones también ustedes ayudan. Ayudamos, exacto, y ahí es donde realmente empieza ya el proceso de consultoría, ¿no? A lo mejor habrá clientes que nos digan, oye, pues yo nunca había medido esto, a lo mejor mi proceso está mal, te ayudamos a definir procesos. Perfecto. Oye, yo nunca había definido esto, a lo mejor, bueno, nos hemos encontrado a veces con clientes que inclusive cotizan mal, ¿no? O sea, toda mi vida coticé mal porque nunca incluí esto en mi costo. Pues mira, ahora que lo mides, pues ahí lo tienes, ¿no? Es un costo, un vicio oculto que te estaba pegando en tu profit, ¿no? Claro. Y entonces pues ellos mismos van encontrando como su camino, van saliendo todas las dudas y es donde entonces se va haciendo el proceso. Oh, qué interesante, porque sí, efectivamente luego hay costos que dicen, no es mucho. Ahí de vez en cuando lo miras y ahí se va todo. Sí, ¿no? Los famosos costos hormigas, ¿no? Exactamente. Que ni cuenta te das y ahí van, sume. Hasta que lo sumas y dices, caray. Oye, qué interesante. Y entonces, ya que tienen la respuesta, ya que están haciendo las mejoras o los cambios que tenga que haber, ¿qué sigue? Ahí hay un último paso en ayudar al cliente en automatizar o buscar en la medida de lo posible automatizar esos indicadores o bueno, ya entran otro tipo de consultorías para proponerles a lo mejor un sistema diferente dependiendo de la naturaleza del negocio. En la logística obviamente es más común tener solamente un RP, es decir, un sistema que controle la parte contable, tener un WMS, es decir, un sistema que controle la parte de almacén y en la mayoría de los casos tener un TMS, es decir, un sistema que controle la parte de transporte, ¿no? Es como que la parte básica en el tema logístico de lo que pues toda empresa que haga eso tendría que tener por lo menos. Ok. Y dentro de los nichos que ustedes atienden, ¿de qué tipo de empresas son las que atienden? ¿De qué giro? Hoy estamos muy enfocados a ayudar a la gente en temas de automotriz. Ellos primero son punta de lanza en muchas cosas, pero también son de las empresas que más procesos intermedios tienen. Y tienen que estar. Porque si no, el que para la línea, como decíamos en un curso ahí de cotorreo, el que para la línea de producción pierde, ¿no? Como en los juegos. O pierde la empresa o pierde el proveedor, pero en algún momento pierde la chamba. Exacto, pierde la chamba, pero alguien pierde. Muy enfocado a empresas y las otras empresas que también están obviamente creciendo mucho en la logística, pues son las empresas de consumo, ¿no? Al final, pues sabemos que las empresas más grandes hoy, como un Coca-Cola, como un Bimbo, pues realmente son realmente grandes empresas de logística, más que grandes vendedores, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Lalo, una pregunta. Finalmente, ustedes ya medimos, hicimos todo el proceso, ya tenemos la consultoría, pero sabemos que en materia de logística dependemos mucho de terceros. Terceros como aduanas, terceros como forwarders, terceros como transporte aéreo, marítimo, terrestre, que al final de cuentas se les ocurre parar una carretera en Oaxaca, los maestros, y ahí se pueden quedar el tiempo que tú quieras y no pasa absolutamente nada. ¿Cómo puedes tú medir o evitar ese tipo de cosas, esos imponderables que no dependen de ti? ¿Cómo en tu proceso de medición, cómo los consideras? Okay. Digo, ahora sí que ahí son muchos factores, ¿no? Yo creo que un ejemplo de los más puntuales a todo lo que comentaste sería el ejemplo de los barcos, ¿no? Hoy en el barco, desde que compras un espacio, ya sea consolidado o un contenedor completo, tú sabes, porque así es como te lo cotizan, que no hay garantía. Que no es garantizado nada. Entonces, desde ahí empiezas a tener un tracking. Así es. Y entonces tu tracking realmente o tu medición empieza desde que tienes tu contenedor en puerto, ¿no? Entonces, tú ¿En sabes puerto de origen o en puerto de puerto destino? ¿No? Porque al final tú sabes que va a llegar, pero desde ahí siempre traes una medición, tal vez en un rango de tiempo. Entonces, pues sí, mi contenedor tal vez va a llegar entre el primero y el 3 o el 4 del mes, ¿no? Pero una vez que lo tienes en puerto, tienes cosas más fuertes que controlar. De ahí ya tienes un tracking, vas midiendo, obviamente hay que ir haciendo estadística. Gran parte de lo que nosotros como operadores logísticos le ofrecemos a los clientes pues son esos promedios de hacer los procesos muchas veces
Y entonces tú le dices a tu cliente, oye, en promedio yo te puedo liberar una carga en 48, 72 horas, lo que sea, dependiendo de la carga. De ahí también le ofreces promedios de carretera, ¿no? Si yo tengo la liberación y tengo esto, puedo estar viajando y puedo estar amaneciendo al siguiente día en tu planta, en tu almacén, etc. Okay. ¿No? Sí hay cosas que es muy complicado medir y más que medirlas, lo que se hace es en el tracking de día a día se informan en el momento. Así es. Que es lo que antes no sucedía. Antes tú podías estar esperando tu carga, nadie sabía nada. 3 días después llegaba tu camión y padrísimo, lo descargabas y estabas peleándote con tu operador logístico, ¿no? Así es. El día de hoy, pues tienes todas las facilidades que te da la tecnología, donde tú le puedes hablar a tu cliente, decirle, oye, acaban de reportar, ¿no? En redes sociales, en Twitter, en Google Maps, etcétera, que hay un bloqueo en tal carretera. Pues nosotros estamos ahí, considera que vamos retrasados. Entonces, te ayuda a planear o a corregir por lo menos la planeación que ya lo puedes ir corrigiendo, eso es bien importante. Lo puedes ir corrigiendo, pero tiene que ver sí mucho con la información en línea, ¿no? Sí, por supuesto, en tiempo real. Así es. Que creo que aquí también es importante que ese tipo de empresas, ya la mayoría están certificadas OEA, donde ellos mismos tienen que tener ya un previo diciendo qué pasa si cierro la carretera, qué acción voy a tomar, qué pasa si hubo una inundación y qué acción voy a tomar, cuál es mi ruta alterna, si el agente aduanal no puede despacharme, a quién voy a utilizar, ¿no? Entonces creo que cuando se conjunta una empresa, un operador logístico que está abierto a trabajar de esa manera con una empresa que ya tiene dentro de sus perfiles establecido eso, que en la oficina mucho trabajamos en son todas estas páginas web que puedes consultar, cómo está México, las de aviones, las terrestres, las rutas, carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, como también hay asociaciones internacionales que van poniendo esa información en razón de lo que sus empresas van reportando, y pues se hace este plan de acciones donde yo como empresa podría decirlo, yo que estoy del otro lado del operador, yo como empresa ya sé qué acción cuál es mi plan B, y ese es el plan B que a lo mejor dentro de lo que ustedes me sugieren como operador logístico y lo que la empresa tiene como plan B, pues se toma una decisión y se sigue. Finalmente, de hecho, incluso hay que presentar esos planes y esos pues como cáliz, como, ¿no? Como, okay, nunca me han cerrado esta carretera, pero ya tuve que hacer alguna vez el plan de cambiar la ruta, porque ya la tengo que haber probado cuando yo le presento a la autoridad mi perfil para certificarme OEA, ¿no? Entonces, creo que aquí se conjunta la experiencia de las buenas ideas y de toda todo este análisis que hay atrás, porque no solo se me ocurrió, ¿no? Sino estadísticamente está probado que por aquí se puede y etcétera, con lo que yo tengo establecido cuando estoy certificado OEA, que sería el caso de la mayoría de las automotrices que hablamos, ¿no? De las empresas grandes. Ya la verdad es que todo el mundo se está buscando certificar por los beneficios aduaneros que existen, ¿no? Entonces yo con la oficina que me llaman, oye, ¿me ayudas? Pues ahora tengo mucho trabajo, pero ahora no tengo tanto, yo ahora sí quiero ayudarles, ¿no? Mañana con más calmita. Bueno, de pronto yo no sé por qué de pronto les dan ganas a todos de certificarse y luego de pronto no hay nada, ¿no? Pero sí tratar de ver que esta parte logística se complementa perfecto con este tema de OEA, donde además pues tenemos estos carriles, los FAST para cruzar, y entonces esto me da opción de reducir tiempos, de a veces evitarme algunas revisiones, ¿no? Entonces paso y va eficientando pues todo este tema logístico, y sobre todo le va garantizando a la cadena segura el minimizar el riesgo, que a mí me parece importantísimo, el que no me abra mi caja y me la revisen, sino que ya confíen en lo que traigo, y el operador logístico pues ahora lo que te toca es entregar y que llegue a tiempo. Todas esas cosas que puedo evitar también, considerando algunos beneficios que la autoridad otorga para eficientar justamente este tema que tiene que ver, cadena segura de suministro, tiene que ver 100% con logística, ¿no? Entonces creo que es importante. Claro, y sí aprovechar certificaciones, porque yo creo que hoy más que nunca cualquier cosa puede pasar. Entonces siempre hay imponderables, ¿no? Y siempre hay cambios, y hoy también hay más cambios que antes. Entonces hay que estar informados. He tenido la oportunidad de revisar, como señala Betty, esos planes de contingencia que le llaman, ¿qué pasa si? Y hay ya algunos planes de contingencia que señalan qué pasa si regresa la pandemia.
Entonces, ya están considerando un factor que en la vida se había considerado. Bueno, ya la pandemia entra al perfil. Ya los auditores de hoy, a mí me tocó una auditoría y ya me pidieron, ¿qué pasa si regresa la pandemia? Porque mandas a la gente a trabajar a su casa. Entonces, hoy se me atoró un embarque porque, no sé, se inundó la carretera, pues está, y vas con el de logística y el de almacén y el de producción y le dices, oye, se paró y iremos a parar la línea, tenemos de carga, bla, 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 ¿no? ¿Qué hacemos? Y se van a la sala de juntas y lo resuelven. En pandemia es, a ver, conéctate al Zoom, oye, no estoy, me estoy bañando, salí, bla, ¿no? No tengo internet, muchísimos, se me fue la luz. Muchísimos imponderables, ¿no? Sí. Que ya no permiten eso. Entonces sí, del perfil ya está. A mí me llama muchísimo la atención cosas que no están si tú eres el perfil no es un requisito, pero cuando los auditores van y revisan ya te están pidiendo temas como esos. Tienes toda la razón. Sí, claro, temas que los auditores les llaman hoy, ¿cómo están tus procesos de continuidad del negocio? Así es. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si me cierran la aduana, me cierran la carretera, me cae la pandemia? Y luego ya ves que el sistema de aduana casi no se cae, entonces es muy poco común. Bueno, eso ahorita tiene que ver un poco con el cambio que hubo de descentralizar la aduana y se fue a la NAM, ¿no? Sí, o sea, creo que eso ahorita fue mucho que hablamos en el año pasado en las charlas, de decir, a ver, la gente que está llegando, pues es muy buena lo que hace, pero pues no era gente de aduanas, entonces tiene que aprender, se tiene que involucrar. Entonces yo les decía el año pasado, ¿sabe qué? Provisionense, porque una cosa que ahora les despachaban antes en 3 días, hoy si no la conocen, creen que necesita un permiso, huele feo, etcétera, y se las van a tener 2 o 3 semanas. Entonces también estos cambios, creo que entre autoridades está afectando este tema de los operadores logísticos, porque la gente no sabe, y además es, bueno, los de Sedena ven unas aduanas, los de la Marina ven otras aduanas, entonces, espérame, ¿a quién estamos capacitando? Sí, así es. Y la gente, ¿qué tanto? Sí puede haber sido un gran general por 40 años, pero ¿qué tanto sabe de aduanas? Nada. Por supuesto. Sí, creo que eso ha sido también un tema muy complicado ahora. Sí, considerar los tiempos, porque sí se retrasa todo y se va a retrasar más. Entonces, y mucho. Sí, bastante. Entonces hay que ir considerando estas cosas y lo que pudiera venir saliendo que no sabemos qué, ¿no? Sí, claro. Sí, hoy hay empresas de automotriz que ya están cambiando sus procesos. Durante muchos años se enfocaban a tener siempre un lean y 0 inventarios. Hoy están planeando tener inventarios. Sí, nos platicaba por ahí un amigo que tiene almacenes, que nos está yendo bien porque volvemos otra vez a tener inventarios. Así es. Y si reacomodo, insistimos. Porque lo que comentaba es que finalmente, como los rolados de buque están de a tiro por viaje y los contenedores no salen o no hay equipo para posicionar, en lugar de traer 15 días de stock de seguridad, lo meto a 45 y mi espacio no da para 45 días, ocupo y regreso nuevamente al sistema de almacenaje. Entonces estamos regresando a viejas prácticas que habíamos dejado por el just in time, por el lean, y regresamos a esta pandemia. Nos ha hecho regresar a muchas prácticas que antes que ya ocupábamos o ya veíamos como obsoletas, y finalmente están siendo como las acciones para evitar un paro de línea. Que viejas prácticas que hoy tienen muchísimos requisitos. Sí. O sea, yo antes quería tener una bodega adicional, solamente la daba de alta y daba el aviso en IMEX. Hoy tengo que llevar a mi corredor público para que la fe de hechos. Así es. O sea, una cosa que antes era un aviso de 3 días, hoy me puede tomar 2 meses. Sí, por supuesto. Entonces, me parece que también ahí esta parte es donde los empresarios tienen que considerar, porque yo siempre les digo, bueno, yo sí nací en la época de Pitex y Maquila, ¿no? A ver, los que entienden de Pitex y Maquila entienden que el aviso era pues llevar la carta, ¿no? Y ya de tu contrato y ya está. Hoy corre la economía. Oye, ni te reciben en el. Córrele con Pablo. Vete con Pablo. Córrele con Pablo, te lo firma rápido, ¿no es cierto? No, pero
Pero bueno, la cosa es que hoy es todo un trámite, que también la autoridad es todo un tema. En algunos sentidos ha tratado de controlar tanto que ha hecho muchos trámites demasiado, pues diría yo, ineficientes, ¿no? Porque costosos, muy costosos, y no siempre obtienes el resultado. O sea, no siempre te autorizan tu alta de domicilio, la verdad. Aunque estés bien, ¿eh? Aunque estés bien. Estás mal, pues no, pero estás bien. Aún estando bien. Entonces, sí, queja. No, pero bueno, sí hay que tener ahí también siempre alguien de lado, ¿no? Claro. Que te lo revise, porque antes es, bueno, ok, Pablo decía, tráetelo. Vuélvelo a traer porque te falta una copia y ya la llevabas, ¿no? Hoy te lo rechazan y tienes que esperarte 20 días o lo que sea. Entonces, se centraliza. Sí tienes que tener a alguien que te está ahí echando la mano y un ojito este es el buen camino. Perfecto. Sí, por supuesto. Bueno, y volviendo al tema, ¿cuándo va a ser este congreso de comercio exterior? Sí, es el foro. ¿Cuándo les toca a ustedes su plática? ¿De qué se trata? Quiero ser, platíquenos. Pues sí, va a ser la próxima semana. Ya estamos muy cerca. Ya estamos muy cerca. Es la próxima semana, el 7 de septiembre. Ok. Las primeras charlas van a ser vía Zoom y después vamos a hacer ya de manera presencial una mesa de trabajo. Entonces la nuestra va a ser la próxima semana, miércoles 7 de septiembre a las 4 de la tarde. ¿En dónde? Va a ser Zoom. Esta es Zoom. Okay. Pero te podemos compartir. Perfecto. El link. Lo ponemos el link aquí en las redes sociales para que la gente interesada se pueda conectar. Es totalmente gratuito y va a ser la primera de 4 pláticas más una mesa de discusión. Bien interesante. Ok. Pues súper interesante y qué bueno que se reactiven nuevamente estos foros que creo que ya habían dejado de hacerse y finalmente se retoma, ¿no? Por la parte de hacer eso. Pues sí la verdad es que en la pandemia hubo algunos, todos Zoom. El pasado fue igual, conferencia Zoom y mesa de trabajo ya presencial, y ahorita ya mesa con cubreboca, ¿no? Okay. Ahorita ya estamos aquí, mesas de trabajo sin cubreboca, ya el otro vamos a ver ya si ya es. Pues se extraña el desayuno, ¿no? Estaba muy íbamos a desayunar. Como quiera. Con la mimosa. Ya se va retomando todo. Regresando a la normalidad. Lo verdaderamente importante. Sí. Y bueno, pues ahora sí que el tiempo nos come. Platíquenos ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? A alguien interesado sobre sus servicios. Sí, claro, en la parte de consultoría en trámites y legal y todo lo demás. Pues a mí con muchísimo gusto me pueden mandar un correo. Les voy a dar mi correo personal que es más fácil, que es ramos@prodigy.net.mx. Fue el primer correo Ramos de que cuando era @querétarotelmex.com eso. Ramos@prodigy.net.mx y mi celular es 442-247-2421. A sus órdenes. Con muchísimo gusto, yo encantada de apoyarlos en lo que necesiten. Perfecto, Betty. La parte operativa, nosotros estamos en la web como intelo.com.mx y nos pueden mandar o hacer alguna solicitud, alguna pregunta al correo contacto@intelo.com.mx. Excelente, amigos, pues ya saben, si necesitan algo sobre el tema que vimos ahorita con nuestros invitados, con mucho gusto ellos los van a atender. Sí, súper expertos. Es sobre todo importante. Pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Sergio. Un placer tenerte de vuelta. Gracias. Ya siento que te extrañaba. Un placer estar aquí nuevamente. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gracias a las mujeres mexicanas y a REC Querétaro Empresarial. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Si toman, no manejen.